¿Cuántos vienen con gozo esta noche? Voltea con el que tienes al lado y dile, ¿estás listo? Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 11. Desde el versículo 38. Juan capítulo 11. ¿Ya están ahí? Hoy empezamos nueva serie, iglesia, y le hemos titulado, ahorita lo verán. ¿Sí vieron? Se llama Si Puedes Creer. Dile que tienes al lado, si puedes creer. Vamos, dilo otra vez, si puedes creer. Dice Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es desde 4 días. Versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Padre, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias por estar aquí, papá, por tu presencia, papá. Que seas tú hablando, Señor, esta noche a la vida de tus hijos, papá. Que puedas traer, papá, lo que hay en tu corazón, Señor. Dale, Señor, vida, Señor, esta palabra, Señor. Y que sea de impulso, papá, para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Es una historia ya conocida, ¿no? ¿Cuántos ya la leyeron? Yo creo que todos los que pasaron por escuela dominical lo tuvieron que haber leído, estudiado, ya sea maestro o te tocó en clases. ¿O no, huesos? Entonces no voy a entrar tanto en detalle en leerles todo el pasaje de Juan 11. Solamente les voy a platicar el contexto de esa historia. Bien, venimos cerrando una serie que se llamó En Construcción, pero algo que Dios pone en mi corazón para levantar lo que Dios quiere, y lo tocábamos en ciertas partes de la serie pasada, era que necesitamos aumentar nuestro nivel de fe. Y el que tienes al lado, tienes que aumentar tu nivel de fe. Vamos, díselo otra vez, tienes que aumentar tu nivel de fe. Sabemos en la historia que habla en Juan 11 donde aquel que amaba a Jesús estaba enfermo. Sabemos que Marta y María le mandaron a llamar a causa de la enfermedad. Marta y María sabían y conocían a Jesús. Conocían que Jesús era sanador. Sabía que cuando Jesús estaba en un lugar y había un enfermo, el enfermo sanaba, el enfermo curaba, el paralítico se levantaba. Y aún todavía los que venían poseídos no aguantaban la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y toda persona era libre. Había libertad en medio de ese lugar. Sea enfermedad, sea lo que estuviera ahí, no podía permanecer, y toda la gente que estaba alrededor era libre. Entonces Marta y María, al conocer a Jesús, porque Jesús les gustaba pasar tiempo con esa familia en esa casa. Yo creo que cualquiera de nosotros, ¿cuántos tienen a Jesús cerca de su corazón? ¿Cuántos de ustedes Jesús habita en medio de sus casas? Y conocemos de lo que es capaz nuestro Señor.
Y si estamos enfermos sabemos que vamos a dar la rodilla y vamos a orar y clamar por un milagro. Pero imagínate un día que no encuentres respuesta a la oración que has levantado, a la petición que has levantado. Esto le pasó a Marta y a María en esta situación. Su hermano estaba enfermo. No sé si su hermano pudo saber si Jesús vino o no vino. La Biblia no lo relata. Pero se enfoca más en Marta y María. No nos habla si Lázaro estaba esperando que Jesús fuera. No sabemos qué tan enfermo, de qué estaba enfermo él. Pero lo que sí sabemos es que estaba mal. Y que Jesús no atendió al llamado de ellos. Suena feo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les han mandado un WhatsApp y nomás te dejan en visto y no te contestan? ¿Cómo se han sentido? ¿Tristes, alegres? Porque yo creo que llegó la persona que mandó y le dijo a Marta y a María, ya le avisamos a Jesús. Pero no contestó tu petición. ¿Cuántos quieren vivir eso? ¿Nadie? Voltea con lo que tienes al lado. ¿Quién quiere vivir eso? Oh, Dios. Y sabemos que Jesús le dice, ¿sabes qué? No voy a ir y aún se tarda más 2 días más donde iba a estar. Ya una vez ya regresa a este lugar y nos encontramos en esta situación. Se encuentra fuera de la casa de Marta y María, lejos de ese lugar. Y sabemos que Marta y María se le acercan. Y luego ya una vez que ya le cuentan lo que platicó, ya Jesús va al lugar donde estaba y nos citamos en esta parte de Juan 11:38. Si te fijas, realmente Juan 11 te muestra la naturaleza humana de Jesús, porque se conmovió en la situación que estaba viendo, vio a la gente llorando, vio a Marta y a María, y también sintió lo que ellos estaban sintiendo en ese momento, una pérdida que habían sentido. Pero hay esta frase que le dice Jesús porque es para las dos prácticamente, y es para todo el que estaba escuchando ahí, que dice: no te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees. ¿Cuántas veces hemos vivido cosas que por falta de creer no han sucedido? ¿Cuántas veces hemos recibido palabra y por la falta de creer, por no tener la capacidad de creer a la voz de Dios, no han sucedido en medio de nuestras vidas o en medio de nuestra familia? Y lo que ha provocado en tu vida es estancamiento, porque no has querido que Dios te ha llamado para cosas grandes. ¿Cuántos creen eso? Dios será la iglesia. Dile al que tienes al lado: Dios se levantó para cosas grandes. Vamos, hermano, pero díselo con fe. Dile: Dios se levantó para cosas grandes. Pero dile: si puedes creer. Vamos a decirlo otra vez: si puedes creer. Hay algo que quiero señalar en esta parte. Realmente Lázaro estaba en una cueva y había una piedra. Y dice la palabra de Dios que Jesús dio la instrucción de que se moviera la piedra. Y Dios me hablaba en esta parte que hasta que no se mueva la piedra, la palabra no puede entrar y golpear la vida de Lázaro y cobrar vida y pararse. Hablando de un término, que había algo que estaba bloqueando para que llegara la palabra de Dios o la palabra de Jesús a la vida de Lázaro o al cuerpo en ese momento. Porque sabemos que sin Cristo realmente estamos muertos. Porque solamente Él puede traer vida, o no lo vimos el domingo pasado. Si tienes vida es que Cristo está en medio de tu vida. ¿Cuántos tienen a Cristo en medio de ustedes? Estos dicen amén. Pero ¿por qué cuando les dije que si no quieren vivir esta situación, que no les contestara? ¿Cómo son, Dile al que tienes al lado: si puedes creer.
La piedra representa todo aquello que tú has puesto encima de la palabra de Dios. Porque hasta que no fuera removida, Jesús iba a soltar la palabra. Y sabemos que nuestro corazón es ese depósito y anteriormente esos sepulcros donde ponían a las personas cuando morían. Después, y es claro, después de velarlas. Entonces me indica el tiempo que pasó, porque todavía cuando Marta y María mandaron a avisarle a Jesús, Lázaro estaba vivo. Y sabían que si Jesús estaba ahí, porque si lees Juan 11 vas a encontrar que cuando le reclamaron a Jesús las dos, le dijeron lo mismo: si tú hubieras estado aquí, Él hubieras sanado. Y es la parte que Jesús manda que se quite la piedra para poder soltar esa palabra. Y yo creo que hoy muchas piedras necesitan ser removidas de en medio de tu corazón, que lo único que están haciendo es frenar el fluir de papá, que lo único que están haciendo es frenar el fluir de la gloria de Dios en medio de tu vida, porque no te has atrevido a creer y a declarar que Dios es mayor que todo eso que te está abrumando. Es tiempo, iglesia, de levantarnos y creer, porque cuando tú te atreves a creer vas a ver lo que no habías visto. Cuando tú te atreves a creer, aprendes y vives cosas que no habías vivido. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes al lado si puedes creer. Entonces declara esta noche que toda piedra que estorba sea movida en el nombre de Jesús. Que todo aquello que te interrumpía creer, porque aquí podemos gritar y decir sí, amén, yo creo, pero cuando estás en la situación, tu fe mengua. Pero es tiempo, iglesia, que nuestra fe la llevemos a nuestra casa, en nuestro diario vivir, de decir en cada momento: yo creo que Dios puede obrar en medio de mi vida. Dile lo que tienes al lado si puedes creer. Quiero que esta frase quede grabada en tu corazón: si puedes creer. ¿Cuántos hay cosas que no han sucedido en su vida? Ahorita con el que tienes al lado y fíjate si hay cosas que no han sucedido en su vida. Diles: porque no has creído. No le dice Jesús: no te he dicho que si puedes creer. ¿Cuántas palabras no has recibido de Dios que te dice: si crees, vas a ver esto en medio de tu vida? Si crees, vas a ver este mover, vas a ver que las cosas van a cambiar. Pero a través de la duda de nuestro corazón, de nuestra vida, decimos: no, no creo, no puedo, no puede ser. Marta y María habían conocido hasta una etapa de Jesús. Habían conocido a un Jesús sanador, alguien que estaba enfermo y podía tocar a esa persona, o solamente podía soltar la palabra y esa persona era sana. Y por eso querían que Jesús estuviera en medio de esa situación, para ver el milagro de Dios en medio de ese tiempo. Y la vida de su hermano Lázaro no se hubiera acabado. Pero sabemos que en Cristo las cosas son nuevas. Sabemos que en Cristo hay vida en medio de un lugar que tal vez no haya vida. Porque no es el lugar, iglesia, es que Jesús esté en medio de tu vida, que creas que Dios está en medio de ti, aunque no lo puedas ver. De creer en su palabra y de creer que solamente con que Él lo diga puede suceder en medio de ti, en medio de tu familia. Iglesia, es tiempo de subir nuestro nivel de fe. Es tiempo de subir nuestra manera de creerle a papá cada palabra. Pero ¿cómo puedes creer? Pero necesitas escuchar la voz de Dios, necesitas escuchar su palabra, necesitas conocer de Él. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque cuando Jesús le dice a los discípulos que hay que ir otra vez a donde vivía Lázaro, y dice: me alegro que ustedes no estén allá para que puedan creer. Porque ciertamente los discípulos no estaban viviendo en la situación, no estaban viendo a Lázaro enfermo, pero estaban con Jesús. Porque aquel que pasa tiempo con Jesús creerá que puede hacer grandes cosas en medio de su vida. Aun cuando ellos supieron que estaba enfermo, yo creo que creyeron que Dios iba a hacer algo en medio de esa situación. Cuando tú pasas tiempo con papá, créeme que vas a creer lo que Él es en medio de ti. No podrás creer cosas grandes
si no habitas en medio de su presencia, en medio de su atmósfera. Lo que Dios me hablaba en esta parte es que había un lugar donde había una atmósfera diferente. No vino Jesús. Mi hermano está enfermo. La situación se agrava. Vivieron la muerte de Lázaro y no creyeron que Jesús podía resucitarlo, cuando Jesús ya había resucitado a varias personas. Pero a veces nos enfrascamos tanto en nuestros problemas y engrandecemos tanto nuestros problemas. A veces engrandecemos también tanto nuestras enfermedades en vez de engrandecer su nombre. Es tiempo, iglesia, de hacer que mengue nuestros problemas. Es tiempo, iglesia, que mengue el valor que les estás dando a las enfermedades o a la situación difícil que estás pasando, y que engrandezcas el nombre de Dios en medio de esa situación. Porque sabemos que el creer es aquello que no he visto, pero sé que si papá lo dice, va a suceder en medio de mi vida. Y lo que tienes al lado: es tiempo de creer. Vamos, dile fuerte: es tiempo de creer. ¿Cuántos creen que mañana sus problemas van a acabar? ¿Ya ven lo que les digo? Quita esa piedra esta noche. Quita ese estorbo, iglesia. ¿Cuántos traen una enfermedad? ¿Puedes creer que mañana eres sano? ¿Puedes creer que saliendo de este lugar Dios te puede sanar? Porque dice Jesús: no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es tiempo de hacer que su palabra tenga más peso en nuestras vidas, y aquello que me quiere estorbar, porque ciertamente las cosas que no provienen de Dios me quieren mantener en un lugar. No dice: ¿dónde estaba Lázaro? Estaba en un sepulcro, estaba ahí sin moverse. Dice los historiadores, los estudiosos, que normalmente los hacían de tamaño para que una persona pudiera caminar, pero tenía limitado su espacio y tenía una piedra para que todo lo que estaba ahí se quedara ahí. ¿Cuántas veces hay cosas porque no crees te han mantenido en el mismo lugar y no has visto la salida? Y aún más porque si está la piedra, es un reflejo que no entra la luz en medio de ese lugar. Y si no entra la luz, sabemos quién es la luz. Sabemos que la luz es Él, y que la luz es vida en medio de nosotros. Si la luz puede entrar en tu vida, vas a ver cosas que no habías visto. Que aquello que estaba muerto recobrará vida. Aquello que tal vez no había levantándose, vas a ver cómo se va a levantar, porque permites que la luz golpee tu vida. Pero la gente había puesto una piedra para que la luz no llegara a Lázaro y dejarlo ahí, que ya estaba muerto. Pero Dios tiene una palabra esta noche para tu vida: que te atrevas a creer que el cielo está en medio de ti. Si dejas que su luz te golpee, vas a ver cosas, vas a ver grandes cosas, vas a ver la gloria de Dios en medio de ti. Y lo que tienes al lado: no te he dicho que si puedes creer. Vamos, dile: ¿cuántos creen que en este mes se pueden ganar la lotería? Ah, no, ya no me puse cristiano, ¿verdad? No, pocos. Bueno, déjame ponerme un poquito más cristiano. ¿Cuántos creen que en este mes Dios los puede bendecir grandemente? Dios, tóquelos, Dios. El lugar donde habites, y hablando en un sentido
ya sea en el mundo o en el reino, determina la gloria de Dios en medio de ti. El lugar donde estés va a determinar lo que puedas creer. Y no hablo de un lugar físico, de una iglesia, sino hablo de o estar en el mundo o estar en el reino. Dependiendo en dónde te localices, es lo que vas a poder creer, iglesia. Marta y María estaban en un lugar donde pensaban que si Jesús estaba ahí iba a sanar, pero cuando no está Jesús, ellos dijeron ya, es lo peor. Pero Jesús, estando en un lugar, estando en la presencia de papá, viviendo el reino, en la atmósfera del reino, sabía que esa situación, esa enfermedad no era para desgracia, era para que la gloria de Dios resplandeciera grandemente en ese lugar. En donde, a qué te conectas va a determinar lo que vas a creer, iglesia. Si tú te conectas al mundo, el mundo va a determinar hasta dónde puedes creer. Y el mundo, sabemos que hay cosas que son limitadas. En el mundo sabemos que las cosas perecen, no duran, no son eternas. Pero si tú te atreves a mantenerte en el reino, creerás en aquellas cosas que son eternas. Que aun cuando vengan vientos, aun cuando vengan mareas, aun cuando vengan tempestades, no va a haber nada que pueda frenar lo que papá ha dicho sobre ti. Porque te atreves a estar en el lugar correcto, es decir, vivir en la atmósfera del reino. Cuando tú te atreves a vivir en la atmósfera del reino, ves y vives creyendo en Él. Aunque no puedas ver, aunque no esté aquí, pero tú sabes que papá va a hacer algo en medio de ti. ¿Qué tanto le crees a papá? Determina qué tanto puedes ver. ¿Qué tanto le crees a Él? Determina qué tanto tú le puedes creer. Es relación, iglesia. Es relación. Sabemos que en mayor relación vamos a tener una posición más alta. Y entre mayor posición nos han enseñado que tenemos mayor visión. Entre más estés con Él, entre más le creas a Él, tu fe, tu nivel de fe va a ir creciendo. Y entre más alto la puedas poner, no se va a regir. Si lo ponemos en un ámbito natural, no se va a regir sobre lo que hay en la tierra, sino se va a regir sobre lo que hay en el cielo. Cuando tú te atreves a subir tu nivel de fe, ya no se va a sujetar a lo que está naturalmente, se va a sujetar en aquel que está arriba de ti. Cuando tú te atreves a creer, a subir tu nivel de fe, no se va a sujetar a lo que pasa en este mundo, se va a sujetar a lo que pasa en el reino. Cuando tú te atreves a creer, si puedes creer, iglesia, y puedes subir tu estándar de fe, vas a vivir en otra atmósfera, vas a vivir en otro nivel. En el mundo dice que si alguien está enfermo de gravedad va a terminar muerto, pero en el reino sabemos que papá puede hacer algo en medio de aquello imposible. Depende de dónde me sitúe, en dónde me conecte, en qué es lo que creo, va a determinar lo que yo alcance a ver, iglesia. Y sabemos que la visión es algo que todavía no tengo, pero ya sé, tengo la certeza que va a ser. Como vimos en la serie pasada, es el plano de lo que Dios ha declarado sobre tu vida, sabiendo que si Él lo dijo, como Él siendo ese arquitecto, ese constructor, ese edificador, va a ser en un tiempo posterior aquello que me mostró. Pero porque me atrevo a creerle a papá. La única forma de poder creer es creer lo que Él es en medio de mi vida, iglesia. Marta y María les alcanzaba su fe hasta lo que habían vivido con Él, pero no sabían que papá tenía una historia preparada para ellos, una atmósfera, un tiempo donde se iba a manifestar de una manera diferente. Tal vez muchos dicen, no quiero pasar situaciones difíciles, pero te digo que no vas a conocer a Dios en ese tiempo, no vas a conocer a Dios de otra forma. Sabemos que el cristianismo no es ausencia de problemas, pero sí es presencia y victoria de papá en medio de tu vida. Tal vez vas a tener problemas, vas a tener guerras, vas a tener dificultades. Tal vez gente te va a tratar mal, gente te va a golpear, gente te va a insultar, gente te va a tratar de llamar como tú quieras. Porque si a Él se lo hicieron, ¿por qué no me lo van a hacer a mí? Pero sé que su voz
no me va a regir, me va a regir lo que Dios ha dicho sobre mi vida y creer lo que Él ha dicho sobre mí. Y en ese nivel es lo que me va a permitir ver. Y yo sé que si ellos dijeron algo sobre mí, pero papá declaró algo sobre mi vida, yo sé que voy a hacer lo que Él le ha dicho, porque me atrevo a creerle. Dile que tienes al lado, tienes que atrever a creerle. Vamos, dile otra vez, tienes que atrever a creerle. El versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Dice, fíjense, ya no le llamaban Lázaro, ya le llamaban el muerto. Porque fuera de la presencia de papá, no tienes un nombre. Pero estando en su presencia, hay un nombre declarado sobre tu vida. Cuando quitaron la piedra del que estaba muerto, pero una vez que Jesús, la luz de Él pudo tocar ese lugar de oscuridad, de tinieblas, no le llamó, muerto, levántate, muerto, arriba, de pie. Su palabra dice que le dijo, Lázaro, levántate, porque en el mundo estás muerto, no tienes un nombre, tu nombre no pesa, porque no hay nada que te hace tener peso en ese lugar. Pero una vez que estás con Él, que pasas tiempo con papá y que Jesús mora en medio de tu vida, tu nombre empieza a tener peso en medio de ese lugar. Oh, Dios. Tu nivel de fe, iglesia, está determinado por el tiempo que pasas con Él. No podrás tener fe si no pasas tiempo con papá. No podrás tener fe si no lees su palabra. No podrás tener fe si no oras. No podrás tener fe si no adoras. No podrás tener fe si no pasas tiempo buscando de rodillas su presencia. No podrás tener fe, iglesia, porque no vas a experimentar estar en su atmósfera. Como te lo he dicho otras veces, y me gusta este ejemplo. Para aquel que quiere cruzar del otro lado del río para Estados Unidos, le cuesta demasiado. Pero estando allá, un pequeño error, lo pescan, es rápidamente regresado al lugar donde estaba. No dejes que nada se te ponga entre tú y Dios. No dejes que nada se ponga en medio de tu relación con papá, porque eso sería la piedra que tapó el sepulcro donde estaba Lázaro. Pero esa piedra tuvo que ser removida. Y siento que para que puedas creer tienes que quitar aquellos estorbos. Es tiempo, iglesia, que quites aquellos estorbos. A mí a veces han orado y de repente digo, ay, si no, eso es una piedra, un estorbo, porque no me atreví a creer a lo que Dios podía hacer en medio de mi vida. Y a veces desde lo más pequeño, pero a veces hasta cosas más grandes, dudamos, iglesia. Cuando te atreves a creerle, te sales de esta realidad, iglesia, porque entiendes que ya no estás sujeto a esta realidad. Cuando tú te atreves a creerle a Él, sales no estoy hablando de Marvel, multiverso, nada de eso, sino sales de tu realidad humana para vivir lo sobrenatural de Dios. Porque todo hijo debe vivir como vive su familia, ¿o no? Mi familia, los tamales comen con repollo, pues me gustan los tamales con repollo, pero no todos comen de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Yo a mi niña ya la estoy enseñando a comer palomitas con chocolate. Le digo, agarra un M&M's, agarra unas palomitas y aviéntatelo. Experimenta la mezcla en tu boca, de la explosión de sabor. Y ella dijo, papá, está rico. Porque solamente vives lo que vives en tu familia, quieras o no.
Y tú ya no eres de este mundo. Tú ya no perteneces a este mundo. Tú perteneces al reino de los cielos. Ciertamente estás aquí. Ciertamente vives aquí, pero tú ya no eres de aquí. ¿Cuántos pueden creer eso y declarar eso sobre su vida? Porque si te atreves a creer eso, lo que vivas en este mundo no te frenará. Si te atreves a creer eso, aquellos obstáculos o aquellas piedras que se quieren interponer entre tú y Dios, no dejarás que se pongan en medio. Porque si te atreves a creer eso, iglesia, sabrás que bastará con una palabra de papá. Bastará con un mover de Él. Bastará con solamente tocar hasta el borde de su presencia para que papá pueda hacer algo en medio de tu vida. Pero tenemos que atrevernos a creer. Marta y María se acercaron a Jesús y le dijeron lo mismo. ¿Sabes qué, Jesús? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano estuviera vivo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sabes qué? Está durmiendo, no está muerto. Pero dependiendo dónde estés es lo que puedes ver, iglesia. Ellos iban para ver a alguien levantarse, pero Jesús les aclaró, no, realmente sí está muerto. Pero lo que vamos a ver es para que la gloria de papá se establezca en medio de ese lugar. Y para que la vida de Marta y María y la de Lázaro pudiera declarar, ¿sabes qué? Yo he conocido a un Dios sanador, pero ahora puedo decirte que he conocido a un Dios que puede revivir a alguien que estaba muerto. La experiencia que pasaron cambió su vida por completo. Porque hasta aquel que no vio que se abrió un río sabía que podía conquistar a una nación. Porque hasta que no empieces a ver la gloria de Dios mostrándose en medio de tu vida, no podrás saber quién está contigo, iglesia. Vuelvo a hacer las preguntas. ¿Cuántos quieren que Dios no conteste a veces unas oraciones? Pero que aún en medio que no conteste, tú te pares y digas, ¿sabes qué? Yo voy a creer que puede hacer algo. Necesitamos una iglesia de ese calibre que se atreva a creer aun cuando no pueda ver lo que está sucediendo en medio de su lugar. Necesitamos una iglesia de ese calibre que se pueda levantar aun cuando estén en ese parque y vean que no llega ni un niño, pero creer que Dios va a hacer algo en medio de ese lugar. El sábado pasado yo dije, 4, no veo a nadie. Dios, no era el lugar. Pero dije, no, fue una iglesia que se atrevió a montar, a establecer todo y a creer que Dios iba a traer algo, iba a traer su gloria en medio de ese lugar. Todo el domingo estaban ahí Eli, Leti, Dana, creo que ¿quién más estaba ahí? Lorena. Llegamos nosotros y no había ni un niño, nomás estaban ellos. Pero pude ver a alguien que se atrevió a creer y empezaron a llegar. Dios necesita de esa iglesia, de ese calibre, que se atreva a creer aun cuando no vea respuesta. Todos dijimos, no, sí, que responda rápido. Nos han enseñado que las cosas sean express, iglesia. Ahora nada más tomas una comida, la metes un minuto en el micro y ya está caliente. Cuando antes tal vez costaba trabajo hacer unas palomitas, ponerlas ahí en el sartén, agitarlas, y aquí que se empiecen a levantar, a que se caliente el sartén. Pero ahora nada más agarras la bolsa y la metes en medio del microondas y le picas ahí donde dice palomitas y se empieza a hacer, y en 3 minutos ya las tienes hechas. Antes yo recuerdo que para cambiarle la tele me tenía que parar y darle la vuelta al sincronizador de los canales. Y ahora desde la comodidad de tu lugar, con un control, puedes cambiarle. Recuerdo cuando antes tenías que ir a la papelería a buscar una estampita para sacar la historia de un personaje. Ahora solamente con entrar a tu celular y googlear y ponerle
X persona te saca todo su historial. Nos han acostumbrado que las cosas sean rápidas, iglesia. Pero a veces tenemos que esperar, porque el esperar nos dice qué tanta fe tienes. Porque en el esperar Dios ve tu actitud, ve tu corazón. De decir, sabes que hay una iglesia que aunque no vean, están creyendo. Hay una familia que aun cuando vea lo duro y lo tupido sobre ellos, todavía se levantan y empiezan a adorar a Dios. Dios anda buscando una iglesia con ese calibre. Anda buscando hijos con ese calibre que se atrevan a creer. Aún en medio de la tempestad. Aún cuando esté la bronca, todo lo que da, y tal vez te estén surtiendo y estés en la esquina acorralado, pero que aún en medio de ese lugar te atrevas a creer que papá va a traer la victoria en medio de tu vida. Tal vez estás cansado de vivir de derrota en derrota, pero es porque no has atrevido a creer, iglesia. Hay que aumentar el calibre de la fe, iglesia. Llevamos años declarando y creyendo por un lugar más grande, pero es tiempo de creer. Dios, 2 años más en este lugar. ¿Qué tal si son menos? Dice el pastor, ¿qué onda? Nos quieren renovar por 2 años. Yo dije, pues no aumentó mucho la renta, 7%, casi 8%. Pero había una pregunta y lo tuve en esta semana. ¿Y si es menos tiempo? Yo oro que sea por Monterrey. Conforme a tu fe se ha hecho, digo yo. Pero ¿cuántos se atreverían a mover? Si te atrevieras a creer. Dirás, hermano, no tengo carro. ¿Y qué tal si Dios te bendice con un carro? Pero por no creer, te quedas en el mismo lugar. Pero Dios nos está llamando en este tiempo, iglesia, a creer. Dile al que tiene a ese lado si puedes creer. Jesús le dijo a Marta y a María. Y algo que, bueno, un paréntesis abriendo ahí. Marta, que cuando estuvo Jesús en su casa se la pasó haciendo qué hacer. Y María estando atenta a la palabra de Dios. La primera que se levantó a buscar a Jesús fue Marta. Creo que le quedó clara la lección. O a veces la necesidad. Yo digo que a veces vivimos tormentas, enfermedades, pero es para acercar tu corazón a papá. Yo no te podría declarar de un Dios que sanó mi corazón aun cuando no lo conociera, si no hubiera pasado por esa enfermedad. No te dijera de un Dios proveedor. Cuando mi esposa y yo éramos estériles, no hubiera conocido a Dios de esa magnitud, pero pude ver que su palabra fue fiel y que en medio de la situación vi su gloria manifestada en la vida de mi esposa y pudimos tener familia. Pero es cuando te atreves a creer, iglesia. Y es lo que te puedo declarar de lo que yo he vivido, de lo que he conocido. Y sé que no sé el todo de lo que voy a conocer de Él. Y sé que no sé el todo de lo que tú vas a conocer de Él. Pero te tienes que atrever a creerlo. Porque a veces una situación te puede frenar y dejaste de buscarlo. Tal vez una enfermedad te tocó y dices, ya no, ya, hasta aquí. Y te limitaste, ya no puedo servir, ya no puedo participar. Pero Dios anda buscando a esa iglesia que tenga esa capacidad de levantarse aún cuando tenga todo en contra, pero que se atreva a creerle que verán la gloria en medio de su vida. La gloria es cuando Dios actúa en medio de ti, de tu situación. Cuando ves el favor en medio de tu vida. Cuando ves la mano de Dios obrando y haciendo lo que tenga que hacer, papá. Y tú solamente creyendo y viviendo esa etapa. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos. Y como dice el nombre de esta serie, si puedes creer, verás cosas grandes en medio de ti.
Vamos a ponernos de pie. Solamente la introducción. Yo creo que en ese tiempo vas a hacer crecer tu fe. Pero recuerda esta parte. Tienes que estar ligado a papá. Vamos, cierra tus ojos. Creeré, Señor, si tú lo dices hoy, yo lo creeré. Haz tu voluntad, Señor. Vamos, iglesia, decláralo. Queremos ver, Señor, tu gloria hoy. Descienda a este lugar, se haga tu voluntad. Ven, mi amado Rey, ven, mi Señor, que tu poder pueda ver hoy aquí. Ven y haz tu mover, ven y haz tu poder, Dios de maravillas, Dios de maravillas. Ven, mi amado Rey, ven, mi amado Rey, haz tu mover, haz tu mover. Yo creo en ti, yo creo en ti, te quiero conocer más y más, Señor, a ti. Nada podrá poder, Señor, no hay otro nombre más grande que el tuyo, que pueda mover montes, que pueda abrir el mar. Solo tu voz, tan solo habla Dios a mi vida hoy. Tan solo habla Dios, tan solo habla Dios a mi vida hoy, a mi vida hoy. Tan solo habla Dios, tan solo habla Dios a mi vida hoy, a tu iglesia, Señor. Tan solo habla hoy, tan solo habla hoy a mi vida, Dios, a tu iglesia, Señor. Marta y María querían que Jesús hiciera su voluntad. Pero alguien que cree en Él y alguien que sabe quién es Él, no se sujeta a su voluntad, se sujeta a la voluntad de papá. No trata que Jesús o Dios se sujete a su voluntad. La instrucción de Marta y María fue: traigan a Jesús y que Él se sujete a lo que yo estoy diciendo. Pero aquel que me muestra que su fe ha aumentado es cuando entiende que es al tiempo de papá, cuando Él se quiera mover y hacer su voluntad. Quiero dejar esto claro, iglesia, porque muchas veces tal vez has orado, pero has orando y exigiendo. Pero es tiempo de decirle a papá: Señor, muéstrame tu voluntad. Porque aquel que es hijo entiende que ya no va a ser su voluntad, sino va a ser la voluntad del Padre.
Y lo que le enseñó Jesús a Marta y a María es: sabes que yo no me rijo por tu voluntad, yo me rijo por la voluntad del Padre. Y mi papá ha dicho que me espere porque esta situación va a ser para que su gloria sea establecida y para que el que se lleve la honra y la gloria solamente sea Él. Cuando alguien entiende y cree, sabe y entiende que esa es la voluntad de Él. Los amigos de Daniel dijeron: ¿sabes qué es? Voy a entrar al horno, pero si Dios me sana, está bien. Si no, Él sigue siendo mi Dios, sigue siendo mi Rey, sigue siendo mi Salvador. Porque yo creo lo que Él ha dicho para mí. Y yo creo en lo que Él es para mí. Y una situación no va a determinar lo que Dios puede hacer en medio de mi vida, o lo que Él representa para mi vida, Él. Lo que Él es para mí. Es tiempo, iglesia, de creer, sí, pero sujetarme a su voluntad, de sujetarme en su mano y decirle: papá, aquí estoy, Señor. Cuando tú quieras obrar, lo que tú quieras hacer, como lo quieras hacer, yo estoy aquí, papá. Porque aquel que puede creer en Él, le digo: Señor, por donde tú quieras. ¿Cuántos no les ha tocado que van a un lugar que no conocen y tienen a alguien que los va a llevar y dicen: no, pues tú llévame por el mejor lugar, tú conoces, yo me sujeto a donde tú me quieras llevar? Así deben de ser los hijos de Dios, sujetarse a la voluntad de papá y creer en lo que Él hará en medio de tu vida. Padre, te damos gracias, papá, esta noche. Padre mío, Señor, aumenta, Señor, nuestra medida de fe, Señor. Quita dudas, papá, quita, Padre mío, temores, Señor, quita estorbos, papá. Que sea un tiempo, Señor, donde tú nos lleves, papá, a un lugar más alto, Señor. Que sea un tiempo donde tú nos lleves, papá, un paso más arriba, Señor. Y que nos atrevamos a creer, papá, primeramente lo que has declarado sobre esta casa, papá. Y lo que tú vas a hacer, papá, en medio de ese lugar, Señor. Pero también, Señor, a creer, Señor, lo que tú has hablado de cada familia, Señor, de cada hijo tuyo, Señor, porque creemos, papá, que hay cosas grandes, Señor, que tú has declarado grandeza en medio de ese lugar, en medio de cada familia, Señor. Creemos, papá, y no nos frenaremos, Señor, no nos detendremos, papá. Subiremos, papá, hasta esa montaña, Señor. Subiremos, papá, lo más alto, papá, que tú nos permitas subir, Señor, porque creemos que tú estás con nosotros, Señor. Nos atreveremos, papá, a soñar cosas grandes, Señor. Nos atreveremos, papá, a creer, papá, que tu obra va a ser grande, papá, en medio de esta casa y en medio de cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, papá, aviva nuestra fe, Señor. Aviva nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.